Hoy nos adentramos en una frustración que, vamos, seguro que es familiar para muchos. Le pides algo a una inteligencia artificial con toda tu buena intención y te devuelve una respuesta genérica, aburrida. Inútil a veces incluso inútil, ¿sí? Y te quedas pensando, ¿es la máquina o soy yo? Pues bien, tenemos en nuestras manos un documento que argumenta que la mayoría de las veces la clave está en cómo pedimos las cosas. Ajá. Se titula El arte de formular prompts efectivos. Es de Lázara Ávila Fernández y lo que proponen no es una lista de trucos, es más bien un cambio de mentalidad. El objetivo de hoy es precisamente ese, analizar a fondo este material para entender cómo pasar de ser meros interrogadores de una máquina a convertirnos en directores de orquesta eficaces. Es una distinción fundamental esa que dices, la mayoría interactuamos con estas herramientas como si fueran un buscador superdotado, ¿no? Hacemos una pregunta y esperamos una respuesta. Claro, pero el documento de Ávila Fernández nos invita a verlo de otra forma. No estamos preguntando, estamos dando una instrucción. Estamos, en cierto modo, programando en lenguaje natural. Ostras, programando el lenguaje natural. Me gusta. Y eso es válido tanto para quien usa una interfaz web como para quien está desarrollando una aplicación compleja que depende de un modelo de lenguaje. La calidad de la salida depende, directamente, de la calidad de la entrada. Vale, vamos a desgranar esto. Si el problema es que nuestras peticiones son vagas, supongo que el primer paso es no serlo. Parece obvio, pero no lo es tanto. El documento habla de la especificidad como el pilar fundamental. Y me gusta mucho una analogía que utiliza. Dice que debemos tratar al modelo como si fuera un compañero de equipo nuevo. ¿Vale? Alguien brillante, pero que, claro, no tiene ni idea del contexto de nuestro trabajo. Y esa analogía es potente porque pone toda la responsabilidad en nuestro tejado. Totalmente. A un compañero nuevo no le dirías, haz un informe. Le dirías, necesito un informe de 2 páginas sobre las ventas del último trimestre enfocado en el mercado europeo. Para la reunión del viernes, aquí tienes el acceso a los datos y quiero que el tono sea optimista pero cauto. Le das el qué, el cómo, el para qué. Y las herramientas, vamos, todo. Claro, no asumes que te lee la mente. Y el documento lo ilustra con un ejemplo muy, muy claro. Pongamos que una persona quiere unirse a un nuevo proyecto en su empresa. La primera tentación es escribir algo como, ayúdame a escribir un mensaje para unirme al proyecto. El prompt vago por excelencia. Exacto. Y el resultado de eso va a ser un correo electrónico de plantilla, tan impersonal que casi es peor que no mandar nada. Porque el modelo no tiene nada con lo que trabajar. No sabe quién es esa persona, qué aporta, cuál es el proyecto. Está operando en el vacío. Así que, ¿qué hace? Recurre al denominador común más bajo y genérico posible. Exacto. Pero fíjate cómo cambia todo si empezamos a añadir capas de información, como haríamos con ese colega nuevo. El documento propone una mejora. He trabajado en 2 estudios sobre calidad del aire, tengo experiencia analizando series temporales y quiero integrarme en el nuevo proyecto de monitoreo ambiental. Vale, esto ya es otra cosa. Ya tiene materia prima. Mucha más. Ya tiene los ingredientes, por así decirlo. Pero todavía falta la receta. Como que falta la receta. Sabe qué elementos hay, pero no qué hacer con ellos exactamente. Podría generar un resumen de tu currículum, una lista de tus habilidades. Sigue habiendo ambigüedad sobre el resultado final deseado. Y ahí es donde entra el nivel final de especificidad, que es definir el resultado exacto que esperamos. El prompt que el texto califica de ideal es: escribe un párrafo conciso y persuasivo que resalte cómo mi experiencia previa en análisis de contaminación del aire, especialmente con series temporales, me convierte en una candidata sólida y de valor inmediato para el nuevo proyecto. La diferencia es abismal. Totalmente. Es que aquí le estamos dando el contexto, el objetivo y hasta el formato y el tono. Todo. Lo fascinante aquí es que no se trata de escribir más, sino de escribir con más precisión. Cada palabra en esa instrucción tiene un propósito. Párrafo conciso define la longitud. Persuasivo define el tono. Candidata sólida y de valor inmediato define el ángulo. Estás acotando el universo de posibles respuestas. De miles de millones a un puñado de opciones realmente relevantes. Es la diferencia entre apuntar con una escopeta y apuntar con un rifle de francotirador. ¿Entendido? Ser ultra específica es la base. Pero a veces, incluso con un objetivo muy claro, el resultado puede ser raro. Raro es un buen adjetivo. Como si la IA entendiera el destino, pero hubiera tomado un camino lleno de baches para llegar.
Aborda el texto cómo podemos controlar no solo el destino, sino también la ruta. Absolutamente. Y ese es el segundo gran principio que se analiza, guiar el razonamiento del modelo paso a paso. Si la especificidad es darle al nuevo compañero el objetivo final, esto es como sentarte con él y esbozar el plan de trabajo en una pizarra. Ah, con las fases bien definidas. Exacto. O sea que en lugar de pedir el pastel terminado, le estamos dando la receta con los pasos. Primero mezcla los ingredientes secos, luego los húmedos. Exacto. El ejemplo que se usa en el material es la creación de un taller educativo. La petición genérica sería: dame 5 propuestas de talleres de programación para adultos. Y te dará 5 títulos, probablemente los de siempre. Introducción a Python, desarrollo web para principiantes. Sí, los sospechosos habituales. Predecible y, bueno, poco original. Pero ahora escucha esta instrucción estructurada que propone el documento. Quiero que diseñes propuestas de talleres. Sigue estos 3 pasos. A ver. Identifica y enumera 3 problemas concretos y comunes que enfrentan los estudiantes adultos cuando empiezan a programar. Para cada uno de esos problemas, genera un título de taller atractivo y orientado a soluciones. Para cada título, escribe una única frase que resuma su objetivo pedagógico principal. Vale, esto es otro nivel. No le pides el resultado, le pides que construya el resultado delante de ti. Eso es. Y me imagino que los resultados son mucho más interesantes. En lugar de introducción a Python, quizás identifica el problema de la, frustración con los errores de sintaxis. Claro. Y propone un taller llamado Domina al depurador. Cómo hacer que los errores trabajen para ti. Precisamente, al forzar al modelo a seguir esa cadena de razonamiento, como la llama el texto, ocurren 2 cosas. Primero, los resultados son más coherentes y creativos, porque se basan en una premisa lógica que él mismo ha generado. Y segundo, nos da un control mucho mayor sobre el proceso. Espera un momento. Al dividirlo en tantos pasos, ¿no corremos el riesgo de complicar demasiado el proceso? Parece mucho más trabajo que simplemente pedir el resultado final. Buscamos ahorrar tiempo, no convertirnos en programadoras de prompts. Es una objeción muy razonable. A corto plazo, para una tarea simple puede parecer más trabajo. Pero la gran ventaja, y esto es clave, es la capacidad de depuración. Depuración. Sí. Si en el resultado final algo no te gusta, ¿qué haces? Con el prompt simple tienes que reformularlo todo y probar suerte otra vez. Con el método paso a paso puedes identificar exactamente qué parte del proceso ha fallado. Ah, claro. Quizás los problemas que identificó en el paso 1 eran geniales, pero los títulos del paso 2 eran flojos. Entiendo. Entonces no tienes que empezar de cero. Simplemente le dices, perfecto. Ahora, manteniendo los problemas del paso 1, genera 3 títulos alternativos para cada uno, pero con un tono más informal y directo. Es un enfoque quirúrgico y a la larga mucho más eficiente. Vale, eso tiene mucho sentido. Es como arreglar un solo ingrediente en la receta en lugar de tirar todo el pastel a la basura. Y esto me lleva a pensar en esa obsesión que se ve mucho por ahí, la búsqueda del prompt perfecto. Uf, sí. Esas listas virales de los 20 prompts que te cambiarán la vida, que implican que esto es una ciencia exacta, que hay fórmulas mágicas que funcionan siempre, para todo el mundo. Exacto. Y la realidad, como bien señala el documento, es todo lo contrario. Totalmente. El tercer pilar que se analiza es, de hecho, el ciclo de la iteración. La idea de que esto no es un monólogo, sino un diálogo. No se trata de dar una orden perfecta, sino de empezar una conversación y refinarla. Totalmente. El texto lo plantea como un proceso de descubrimiento. No existe esa fórmula universal. Lo verdaderamente útil es desarrollar un proceso propio para afinar los mensajes. Es un cambio de mentalidad. De buscar la perfección inicial, a abrazar la mejora continua. Recuerdo una vez que intenté pedirle a una IA una receta de paella valenciana. Y en la primera respuesta, me la dio. Con chorizo. El sacrilegio. Mi primer impulso fue cerrar la ventana indignada. Pero luego pensé en esto. Mi siguiente prompt no fue de enfado. Fue una iteración. Le dije, gracias, ahora reescribe esa receta con un enfoque estrictamente tradicional de la región de Valencia, eliminando el chorizo Bien hecho. y cualquier ingrediente que no pertenezca a la receta canónica. Y por favor, explica brevemente por qué cada ingrediente es fundamental. Ah, muy bueno. El resultado fue espectacular. Una receta perfecta con una lección de historia y cultura. Ese es un ejemplo perfecto del ciclo en acción. Idea inicial, prompt, análisis de la respuesta, esto tiene chorizo, está mal,
Y reformulación informada. La segunda instrucción fue mucho mejor porque se basó en el error de la primera. El texto lo resume en una frase que me parece liberadora. No vas a causar ningún daño redactando una pregunta imperfecta. Empieza, observa, corrige. Me gusta eso de empieza, observa, corrige. Quita mucha presión. Pero, ¿cómo se aprende a observar bien? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que corregir en mi instrucción? La clave está en hacerse la pregunta correcta. No es por qué la IA se ha equivocado, Sino qué información le faltó a mi instrucción para que el resultado fuera el que yo esperaba. Esa autocrítica sobre nuestro propio prompt es el motor de la iteración. Faltó contexto sobre la paella. sí, Faltó definir el tono o el nivel de detalle. también. Cada respuesta, buena o mala, es una pista para mejorar la siguiente pregunta. De acuerdo. El proceso es ser específica, guiar los pasos si es necesario y, sobre todo, iterar sin miedo. Suena como un método de trabajo muy potente, pero también parece un camino en el que es fácil tropezar si no se tienen en cuenta ciertas precauciones. Desde luego. Y el documento es muy contundente al respecto. Después de darnos las herramientas para construir, nos pone las barandillas de seguridad. Plantea 3 advertencias cruciales, que son innegociables. La primera es casi de sentido común, pero hay que repetirla. La confidencialidad, fundamental. Cuidado con lo que pegamos en esa caja de texto. Un informe interno de la empresa, datos personales de clientes, el borrador de una patente. Es vital saber qué hace el proveedor con esa información, la usa para reentrenar, quién tiene acceso. Es un punto crítico. La comodidad no puede ganarle la partida a la seguridad. La segunda advertencia es la verificación. Los modelos de lenguaje son maestros de la elocuencia. Pueden generar un texto que suena increíblemente convincente, Súper convincente. pero que es completamente falso. Lo que se conoce como alucinaciones. Por tanto, cualquier dato, cifra o afirmación, especialmente si se va a usar para tomar una decisión importante, debe ser verificado. Confía, pero verifica, como se suele decir. Y la tercera advertencia. Esta me ha dejado pensando mucho. Introduce un concepto que el documento llama el cero falso demandante. Así, con todas las letras. ¿Qué es exactamente? Este es, para mí, el concepto más profundo y revelador de todo el análisis. Es una forma de encapsular la verdadera naturaleza de lo que nos devuelve la máquina. Vamos a desglosarlo, porque cada palabra cuenta. Cero falso demandante, o CFD. Adelante. Empecemos por el cero. ¿Por qué cero? Se le llama cero por su absoluto vacío de intención, conciencia o experiencia. La máquina no sabe nada en el sentido humano. Vale. No ha vivido, no tiene creencias, no entiende el significado de las palabras que une. Su respuesta es una construcción estadística, un eco increíblemente sofisticado de los billones de textos con los que fue entrenada, pero en su núcleo está hueca. Es un cero semántico. Exacto. Vale, entiendo. No hay nadie en casa, por así decirlo. Es pura matemática. Entonces, ¿por qué es falso? Es falso porque, a pesar de ese vacío interior, la apariencia externa es de todo lo contrario. El resultado tiene estructura, coherencia, patrones lógicos, un diseño que imita a la perfección la comunicación humana. Parece verdadero. Parece verdadero, parece escrito por alguien que sabe, pero es una imitación, una falsificación estadística tan buena que nos engaña. Es una máscara de inteligencia. Una máscara muy convincente, desde luego. Lo que nos deja con la última palabra, demandante. ¿Qué es lo que demanda? Demanda nuestra participación. Exige un intérprete humano para cerrar el círculo del significado. O sea, El texto que genera la máquina, por sí solo, es solo una secuencia de tokens, de probabilidades. No significa nada, hasta que una persona lo lee, lo interpreta, ajá, le aplica su propio contexto, su conocimiento del mundo y su juicio crítico. claro. Es la persona quien decide si ese texto es útil, verdadero, relevante o basura. El CCD demanda a un ser humano para pasar de ser simple información a ser conocimiento. Entonces, el concepto de cero falso demandante es un recordatorio constante de que, por muy perfecta que parezca una respuesta, es incompleta por definición. Siempre necesita nuestra capa de juicio, de validación, de interpretación. Exactamente. Es la advertencia definitiva contra la complacencia. Nos recuerda que la máquina no nos da verdades, nos da posibilidades estadísticas. La responsabilidad final del significado, de la ética y de la veracidad de esa información recae siempre y sin excepción en la persona que la utiliza.
Si unimos todas las piezas del puzzle, el mensaje del documento es claro. El secreto para dominar la interacción con los LLMs no es memorizar una lista de trucos, sino adoptar un proceso mental, un compromiso con la claridad, una estrategia para guiar el razonamiento y, sobre todo, una disposición a dialogar y refinar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues, si lo conectamos todo, esas tres técnicas, ser específico, guiar los pasos e iterar, no son más que las herramientas prácticas para cumplir con nuestro papel, Ajá. como ese interpretante humano que el cero falso demandante exige. Son las acciones concretas que realizamos para darle forma, sentido y validez a esa salida estadística del modelo. Nuestro rol no es pasivo, no somos meros receptores de respuestas, somos, como sugiere el texto, co-creadores activos del significado final. Co-creadoras activas del significado. Me quedo con esa idea. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que nace directamente de este concepto tan potente del CFD. Si aceptamos que la respuesta de una IA es siempre un constructo incompleto que necesita de un ser humano para cobrar sentido, ¿qué nuevas responsabilidades y, sobre todo, qué nuevas habilidades de pensamiento crítico debemos desarrollar urgentemente como intérpretes para asegurar que el significado que le damos a esas respuestas sea ético, preciso y beneficioso? Pensemos en lo que implica cuando estas herramientas se integren de forma masiva en ámbitos tan delicados como la medicina, la justicia o la educación. La calidad de nuestra interpretación ya no será un asunto trivial,